Buenos días. Hoy estamos de celebración. Todavía estamos en la etapa de la Epifanía, donde Cristo se muestra al mundo. Y hoy cerramos esta etapa con la celebración de un hecho histórico tan valioso y tan importante para todos nosotros y para la cristiandad en general, porque vamos a celebrar el día de la transfiguración. Y bien, este día vamos a preparar este mensaje que tiene como propósito darnos enseñanzas muy profundas y necesarias y vitales para nuestra vida cristiana. Vamos a comenzar. El tema de la semana se llama Sobre la cima de la montaña y el sermón de este día se llama La transfiguración de Cristo y está sustentado en la escritura de Mateo, capítulo 17, versos del 1 al 9, donde se registra la transfiguración de Cristo en el monte. Pues bien, vamos a dar inicio y les pregunto, ¿han experimentado un fuerte sentido de anticipación? Bueno, la emoción que no te dejó dormir en Nochebuena debido a la anticipación de abrir los regalos a la mañana siguiente, o tal vez tu graduación, o comprar tu primer auto, o irte de vacaciones, o qué tal el día de tu boda, o comprar tu primera casa. Bueno, y cuando finalmente llegó el evento que estaba uno anticipando, ¿todo fue como lo esperabas? ¿O tal vez superó tu imaginación más salvaje? Bueno, así fue exactamente como sucedió con tres discípulos de Jesús en la historia que vamos a ver hoy. Estos discípulos no tenían forma de saber lo que les esperaba. Así que hermanos, hoy estaremos presentes en la historia de la transfiguración que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y empezaremos mirando la anticipación, luego daremos cuenta de su significado y finalmente terminaremos aceptando la transfiguración y nuestra inclusión en ella. ¿Qué te parece? Vamos a dar lectura a la escritura que da sustento. Mateo 17 del 1 al 9 que dice así. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. ¿Qué te parece, hermano? Pues bien, si te das cuenta, en el verso 1 vemos a Jesús llevando consigo a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Y en nuestra mente, eso tal vez no signifique nada, pero para los judíos de aquella época, esto estaba a punto de ser un gran problema. Veamos por qué. Porque en la cima de la montaña es donde el cielo se encuentra con la tierra, espacial y espiritualmente. Si no, vamos a ver algunos ejemplos de la historia de Israel para explicar el significado de Jesús al llevarlos a una montaña. El primero es recordar que Abraham trae a Isaac y se encuentra con Dios en el monte Moriah, cuando lo iba a sacrificar, ¿te acuerdas? Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés en la montaña. Isaías profetizó sobre el monte Sión y una gran fiesta. Elías
escucha a Dios en la montaña. Y Jesús predica su sermón del monte, lógico, en una montaña. ¿Qué te parece, hermano? Y entonces, para Pedro, Santiago y Juan, esto debe haber sido como esperar la mañana de Navidad. Y nos imaginamos que estos discípulos estaban llenos de anticipación, ¿te das cuenta? Y es que en la cima de la montaña es donde tienen lugar los encuentros con Dios, donde se llevan a cabo los negocios de índole espiritual. Así que los discípulos estaban a punto de perder la cabeza. Y tal vez nos preguntemos, ¿por qué tuvo que ocurrir la transfiguración? ¿Y por qué Jesús involucró a Moisés y a Elías? ¿Cuál es su propósito al estar allí? Esas preguntas tienen respuesta. Y el Evangelio de Mateo mostró que todas las señales y prodigios de Jesús eclipsan a Moisés. Vamos a ver por qué. Recordemos que en Génesis 24, Moisés subió a la montaña acompañado por Aarón, Nadab y Abiú. Y ahora tenemos a Jesús subiendo a la montaña acompañado por tres hombres también, Pedro, Santiago y Juan. Esto no debió pasar inadvertido para los discípulos, ¿no te parece, hermano? Bueno, y ahora tenemos a Moisés otra vez, pero acompañando a Jesús. Y Moisés representa la ley con todos sus reglamentos y mandamientos y la extensa lista de todo lo que se debía y lo que no se debía hacer. Y también tenemos a Elías, quien escucha a Dios en la cima de una montaña. Pero esta vez acompaña a Jesús. Y es que Elías está representando a los profetas y las consecuencias de todo lo que se hace y no se hizo. Sigamos leyendo. Mateo 17, del 4 al 5. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Y entonces, a partir de aquí, este evento se vuelve aún más épico. ¿Saben por qué? Bueno, veamos. La sugerencia emocionada de Pedro de que construyeran tiendas para Moisés, Elías y Jesús no era inusual, pero Dios el Padre tenía una idea diferente. ¿Sabes qué, hermano? Interrumpió a Pedro y le dijo que escuchara a Jesús. ¿Te das cuenta? Versos del 6 al 8. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Y cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Amén. Pues bien, es que los discípulos tenían tanto miedo que Jesús tuvo que calmarlos y asegurarles que todo iba a estar bien. Y cuando finalmente miraron hacia arriba, óiganlo bien, hermanos, el único que quedó de pie con ellos era Jesús. ¿No te preguntas por qué desaparecieron Moisés y Elías? Bueno, es que el enfoque no estaba en ellos y Dios quería que los discípulos vieran esto. Jesús se interpuso entre la ley y los profetas, representados por Moisés y Elías. Jesús cumplió todo lo escrito en la ley y sin embargo, Él también tomó todo el castigo para nosotros de acuerdo a lo que fue escrito por los profetas. ¿Te das cuenta? Y Jesús dio la respuesta perfecta que la humanidad debía dar a Dios. Y sin embargo, también dio la respuesta perfecta de Dios a la humanidad. Amén. Pues bien, ahora Jesús reina supremo y es nuestro legítimo Señor. Y solo Él, óiganlo bien, solo Él está calificado para gobernar su reino con gracia y con verdad. Y nuestro problema es que nos hemos hecho a la idea de que de alguna manera debemos transfigurarnos a nosotros mismos y no dejar que Dios lo haga. Y cuando Pedro sugirió que construyeran tiendas para Moisés, Elías y Jesús, mostró que aún no había comprendido que Jesús solo era suficiente. Tanto los caminos de Moisés y de la ley como los caminos de Elías y los profetas fueron caminos de temor y de esfuerzo propio. Y esto, hermanos,
Esto es solo confiando en la obra de Cristo que podemos experimentar una vida abundante. ¿No te parece? Grábatelo bien, subráyalo. Y vamos a ver cómo es posible esto, porque Mateo registra en el capítulo anterior a Jesús haciendo una declaración increíble. En el verso 24 de Mateo 16 dice así: Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y entonces, mucho más tarde, Pedro recuerda todo esto y escribe en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 al 18, lo siguiente: Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Veamos cómo Pedro recuerda eso y nos da otra enseñanza más. ¿Te das cuenta? Así que, hermanos, la transfiguración muestra a Jesús en toda su gloria, cumpliendo completamente con la ley y los profetas. Así que ver a Jesús por todo lo que es, nos hace darnos cuenta de que estamos absolutamente perdidos sin Él. Él es perfecto y nos da su perfección. Él es justo y nos da su justicia. Y no tenemos ni podemos alcanzar la perfección o la justicia separados de Cristo. Él es el autor, Él es el que se lleva todos los créditos. Y entonces aquí es interesante notar en la carta de Pedro que acabamos de leer, que él no menciona el hecho de que Dios el Padre básicamente le dijo a Pedro que se callara y que no tratara de hacer planes para Dios, porque los planes de Dios son soberanos. Y a veces, hermanos, lo mejor que podemos hacer es también quedarnos callados y confiar. A veces, la mejor respuesta a la gloria de Dios cuando la vemos es permanecer en este momento. Tómalo, contémplalo y medita en ello. Hermano, en base a esto, toma unos momentos extra en oración para escuchar, contemplar y meditar. Es que es importante reflexionar sobre cómo Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros, cómo nos ha sacado de las pruebas, cómo nos ha sacado adelante en tiempos de necesidad. ¿O no te parece? ¿No has visto su intervención en tu vida? Y sí, cómo nos ha transfigurado también. Pero Él nos ha transfigurado, no nosotros. Y entonces el peligro para cada uno de nosotros está en olvidar que solo Cristo es nuestra suficiencia. Y a veces queremos tomar nuestro antiguo yo ya crucificado y volver a manifestar las cosas en las que confiábamos, declarándonos mejores que los demás, más fieles, más generosos, más espirituales. ¿No te parece? A veces nos traiciona, ¿verdad? Bueno, y entonces nos colocamos de esa manera en un terreno muy inestable cuando tratamos de utilizarnos a nosotros mismos como el barómetro para todas las cosas correctas y aceptables. Y como Pedro, tratamos de levantar tiendas para Moisés y Elías cuando solo Jesús, óiganlo bien, cuando solo Jesús es necesario para la vida y la piedad. Y es que esto lo traemos por herencia. Recordemos que Adán tomó la prerrogativa de él saber qué es el bien y el mal por sí mismo sin escuchar a Dios. Y aquí tenemos los resultados. Vamos a continuar. En el versículo 6 y 7 de Mateo 17 ya lo leímos que dice: Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Esas son palabras para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos estaban asustados. Y Jesús tuvo que levantarlos, quitarles el polvo y hacerles saber que todo estaba bien. Y a veces, hermanos, la voz de Dios puede dar miedo. Y podemos preguntarnos, ¿a dónde me lleva? ¿Se puede confiar en Él? No sé si puede hacer lo que Él me pide.
Ah, pero su voz, óiganlo bien, su voz siempre está a nuestro favor. ¿Lo sintamos o no? Amén. Pues bien, y es a través de la transfiguración, hermanos, al ver el verdadero carácter y la naturaleza de Dios, que nos rendimos a vivir según su guía y su fortaleza. ¿O no te parece? ¿O no quieres hacerlo? Medita. Es su postura hacia nosotros, óiganlo bien, lo que nos hace perder el miedo a lo desconocido y abrazar el misterio de sus acciones amorosas. Amén. Pues bien, el versículo 8 nos da otra enseñanza profunda y que ya lo leímos, pero que dice así: cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Y bueno, esto debemos leerlo una y otra vez hasta que se nos grabe, porque este es el propósito de este pasaje de las Escrituras, este es el propósito de este sermón, centrarse solo en Jesús. Así que la transfiguración nos muestra que Jesús es nuestra única esperanza. Nuestra esperanza y nuestra salvación, óiganlo bien, no están en la ley y los profetas. Y nuestras mejores intenciones o esfuerzos nunca serán suficientes. Ni los sistemas de leyes con todas sus expectativas, ni las proclamaciones y juicios de los profetas son suficientes. ¿Sabes por qué? Porque todo se ha cumplido en Cristo. Él, óiganlo bien, hermanos, Él ha logrado todo en nuestro nombre. ¿Qué te parece? Y la Biblia dice en 1 Juan 4:17, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. ¿Sí? Pues bien, hemos sido incluidos, óiganlo bien, hemos sido incluidos en la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu, disfrutando de todos los beneficios que provienen de esa relación. Por eso hay que meditarlo. ¿Sabes qué, hermano? Hemos sido transfigurados con Cristo y un día recibiremos la promesa de una transfiguración total y final. Así que los caminos anteriores de este mundo desaparecerán y cuando nos encontremos inclinándonos ante Él, lo único que quedará en pie será Cristo. Amén. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por este mensaje, por darnos la oportunidad de celebrar este día, este hecho, cuando tu Hijo amado se transfiguró delante de sus discípulos y el evangelista Mateo nos lo hace llegar a nosotros en este tiempo. Gracias por preservar las escrituras, gracias por las enseñanzas de Cristo que nos das. Gracias, Padre, porque te preocupas por nosotros, porque nos amas demasiado y porque esa transfiguración de tu Hijo amado la tendremos nosotros plenamente cuando estemos en tu reino. En el nombre de Jesús te damos gracias, nos ponemos en tus manos, te alabamos, te bendecimos, te, nos ponemos ante ti, inclinados, arrodillados ante ti, para que te pidamos que hagas solo tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y haz tu voluntad en nuestras vidas. Amén.